Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque Él nos permite estar aquí un lunes más de devocional, un lunes más donde uno de los principales propósitos es aprender de su palabra por medio de los cantos, así por las preguntas bíblicas. En esta ocasión, pues, traigo un pequeño tema que dice relacionado al pecado de uno de los reyes de la Biblia. Y dice, cuando un hombre de Dios dejó de vigilar su corazón, hablando del pecado de David. Para eso les invito para que abramos la escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Leeremos ahí 3 versículos y luego pues seguiremos viendo más versículos que nos hablan de cómo este hombre de Dios dejó de vigilar su corazón. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, leeremos del 1 al 3. Amén. Dice su palabra: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Hermanos, podemos ver Amén. cómo el pecado de David no empezó exclusivamente cuando tomó a Betsabé, sino que empezó incluso antes, cuando en su corazón o su corazón dejó de estar donde tenía que estar y permitió que una mirada se convirtiera en un deseo, que aquel deseo se volviera una decisión, pero no solamente eso, sino que también que aquel deseo se volviera una decisión que terminara arrastrando una mentira, el abuso de autoridad, el encubrimiento y terminando en una muerte. Hermanos, David, según relata la Biblia, no era un desconocido para Dios. David era aquel hombre que había enfrentado a un gran gigante llamado Goliat. Era el que había sido ungido de en medio de muchos hermanos que la Biblia relata que eran hermosos de bello semblante, pero ante los ojos de Dios no eran como él quería. David era un ungido, el cual había escrito salmos, el que había llorado delante de Jehová y también el que conocía la presencia del Señor. Pero, hermanos, precisamente por eso su caída, según la Biblia relata, pesó tanto, porque nos muestra cómo un hombre puede haber sido usado o un hombre que fue usado por Dios y aún así caer terriblemente, porque este hombre dejó de guardar su corazón. Mire lo que dice el primer texto, dice, aconteció en al año siguiente, dice, en tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel. Pero mire la última parte, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Vean lo que dice, David dice, se quedó en Jerusalén. Hermanos, ese detalle no estaba puesto al azar. Mientras dice
otros o todos estaban en el campo de batalla, David estaba en su palacio y en ese descuido comenzó una historia que manchó su hogar o su casa para siempre. Dice que David vio a Betsabé, aquella mirada que lo llevó al pecado, vio a Betsabé y no solamente se quedó con la mirada, dice, preguntó por ella y aún sabiendo que era mujer de Urías, un siervo de él, la tomó. Ahí, hermanos, el pecado ya no fue solo la tentación, fue una decisión. La tentación puede pasar frente a los ojos, pero cuando el corazón la alimenta, la busca, pregunta, la llama y acomoda, automáticamente le estamos abriendo la puerta al pecado. Veamos lo que nos dice Santiago. Santiago 1:14 y 15. Vea lo que dice. Santiago 1:14. Ahí nos habla de cómo o de qué manera dice que suceden las cosas. Dice Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Perdón. Miren lo que nos dice. Aquí nos enseña, hermanos, que el pecado o la tentación es a causa de nuestra propia concupiscencia. Dice, a causa de la propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego dice, la concupiscencia se concibe y da a luz el pecado. Hermanos, todo esto a causa de una mirada. Eso fue lo que pasó en aquel tiempo con David. No cayó porque David no supiese quién era Dios. No cayó tampoco porque David no supiese los pecados que la ley prohibía, ni tampoco porque él no supiese o fuera falto de experiencias espirituales, ni tampoco David no falló a causa de una falta de llamado. Hermanos, David cayó porque permitió que un deseo, ese deseo que él había visto, gobernara un momento que debía haber sido detenido desde el principio. ¿Por qué se dice que lo llevó al pecado? Porque desde el momento que David se queda en aquel lugar, sabiendo que tenía que estar en la guerra, luchando junto a su pueblo, él se quedó. Y él, cuando se levantó de su lecho y observó en aquel tejado y miró al frente y miró a aquella mujer bañándose, automáticamente dice que la miró y la deseó. Hermanos, lo más grave es que David no se detuvo después del primer pecado. No solamente pecó con mirarla, sino que dice que cuando el verso siguiente ahí mismo de segunda de Samuel, ve lo que dice, segunda de Samuel, mire lo que dice, mire, el verso 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y vea lo que dice el 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Hermanos, esta era una seguidilla de pecado. Ese era otro pecado grave que estaba haciendo David. Dice que no solamente con mirarla, sino dice que cuando Betsabé quedó embarazada, David en lugar de
humillarse delante de Dios, buscó cubrir su culpa. ¿Cómo lo buscó o cómo quiso cubrir su culpa? Dice que la Biblia, el relato sigue diciendo ahí que David mandó a traer a Urías, al esposo de Betsabé, quiso que pareciera que todo lo que había ocurrido o todo lo que él había hecho había ocurrido dentro del matrimonio. Pero este siervo Urías le demostró más lealtad en su condición de soldado que David en condición de rey. Urías, la Biblia relata que no quiso ir a su casa mientras el arca, el pueblo de Israel y todos sus compañeros estaban en tiendas y estaban también en peleas. Hermanos, la comparación entre estos dos personajes, la Biblia relata como dolor, como que duele, porque ¿cómo es posible que el rey David estuviese usando su poder para esconder el pecado, mientras Urías, un soldado, mantenía fidelidad incluso cuando el pecado entra? No solo ensucia el deseo, también tuerce la mente, endurece la conciencia y lleva a la persona a manipular a otras personas o a terceras personas para no ser descubierta. Pero, hermanos, para David después vino lo peor, porque al ver David que Urías era tan fiel que no quiso llegar a su casa o no quiso llegarse a su esposa para que se cumpliese el plan que tenía David, que era encubrir el pecado, porque, hermanos, el plan de David era sencillo. Él mandó a llamar a Urías Eteo para que durmiese con su mujer y automáticamente al Urías dormir con ella podía decir que estaba embarazada de su esposo y automáticamente el pecado de David quedaba cubierto. Pero al ver que, al ver David que Urías era tan fiel y que aún así no quiso llegarse a su esposa, David hizo algo mucho más peor. Vea lo que dice su palabra. Dice el verso 14, siempre en el verso 11, dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Hermanos, aquí seguía acumulando más pecado, David. Ya no solamente era aquel pecado de la mirada, ya no solamente era el pecado de que había caído en fornicación con aquella mujer que tenía a su esposo, sino que ahora estaba siendo partícipe de sangre inocente. Este fue algo peor, lo cual dice que David incluso mandó una carta con el propio Urías. Con él mismo mandó una carta al jefe donde iba firmada su sentencia de muerte, donde le dijo, donde decía que lo pusiesen enfrente en lo más fuerte de la batalla y que se apartasen de él. Hermanos, David envió una carta para que lo pusiesen al frente y dejarlo morir. Usó su autoridad, usó sus estrategias e incluso usó manos ajenas para tapar lo que su propio pecado había producido. Ahí se ve, hermanos, cómo una caída no tratada a tiempo puede crecer hasta volverse monstruosa. Lo que empezó con una mirada, como les decía anteriormente, terminó con una tumba. Lo que empezó con aquel rey mirando a una mujer que no le era lícito mirarla, terminó con una muerte de una persona inocente. Lo que se pudo haber confesado
terminó cubierto con sangre. Porque si David hubiese preferido no profanar la mujer de Urías, sino que él hubiese mirado y hubiese confesado ese pecado ante Dios y que él había fallado con haberla mirado, Dios le hubiera perdonado. Pero no, dice que él, en vez de confesar, mejor terminó cubriéndose de sangre. Hermanos, así trabaja el pecado cuando no se enfrenta con arrepentimiento. Exige más mentiras, exige más ocultamiento, más dureza y por lo tanto causa más daño. Hermanos, nadie debe engañarse o no debemos engañarnos pensando que después de abrirle la puerta al pecado, vamos a poder detenerlo. Una vez el pecado esté dentro de la vida nuestra, siempre va a querer más espacio, tanto que nosotros vamos a quedar fuera. Va a ser semejante a una historia que nos contaba un hermano de un camello con su dueño. Cuentan que en el desierto estaba haciendo gran frío y el camello le dijo al dueño, déjame meter por lo menos la nariz en la tienda para calentarme. El hombre accedió, aquel el dueño, pero a medida iba con la nariz, le dijo, déjame, aunque sea, meter la cabeza en la tienda para calentarme, para que el calor de la fogata caliente mi cabeza. El hombre accedió a tal grado que llegó un punto que el camello estaba todo su cuerpo en la tienda y el hombre estaba afuera. Lo había sacado. Eso es lo que ocasiona el pecado. Si nosotros le abrimos la puerta y le damos un pequeño espacio, automáticamente él se va adueñando de nuestro ser, va abriéndose espacio a tal grado que nosotros ya no podemos hacer nada cuando el pecado está en nosotros. Pero volviendo al tema de David, podemos ver que Dios vio todo, que aunque David acomodó la historia delante de los hombres, no la pudo esconder de delante de Jehová. Mire lo que dice ahí mismo en el verso 27 del mismo capítulo. Ya la parte B del texto 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, a pesar de que David había creado una historia o había planteado una historia después de la muerte de Urías, para Dios no era cualquier cosa. El rey, aquel hombre que había sido o tenía el corazón conforme al de él, había cometido un asesinato. Dice la parte como dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuál era lo que había mandado hacer David? Había mandado a matar a una persona inocente. Esa es una de las líneas más fuertes de este relato, de esta historia o de este pecado, de este hombre que permitió que el pecado llegase o descuidó su corazón. David podía seguir en el trono, podía mantener una apariencia estable, podía actuar como que si todo estuviese resuelto. Incluso después de la muerte de Urías, David podía casarse con Elizabeth y presentar una versión aceptable ante la gente, pero
ante Dios, ante Dios estaba siendo un pecador y Dios no estaba siendo engañado. Dios no solo miraba lo que, o no solo mira lo que el hombre logra cubrir, sino que también mira la verdad completa, mira la mirada, mira la intención, también mira la mentira, el abuso, el plan y la carta enviada, la muerte ordenada, pero también el corazón que quiso seguir sin quebrarse. ¿Cuál corazón? El corazón de David. David seguía con esa mentalidad que él estaba haciendo bien las cosas, que aunque delante de Dios David sabía que había fallado, delante de los hombres él se presentaba como un hombre intachable, que no había cometido faltas, ningún fallo, nada. Pero para eso, hermanos, Dios tenía preparado algo muy eficiente, un juicio del cual él mismo dio el veredicto. Allá siempre en 2 Samuel 12, del 1 al 7, podemos ver que Dios envió a Natán, el cual era un profeta que podemos ver que Natán no llegó con halagos ni con cuidado de la imagen de por ser rey David, sino que llegó exclusivamente con una parábola que llevó a David a dictar juicio sin darse cuenta que era contra él mismo. Ahí mismo en 12, del 1 al 7 de Segunda de Samuel leemos lo que dice, cómo David se autodictó juicio. Dice, Jehová le envió a Natán a David y viniendo le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Hermanos, aquí estaba el juicio certero, el mismo juicio que David se había puesto cuando dijo que él, que aquel hombre que había hecho era digno de muerte. Pero la sorpresa que se llevó este rey fue cuando Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Hermanos, esa palabra o esa frase, tú eres aquel hombre, rompió automáticamente la máscara, la cual David había visto el pecado de otro o en otro con gran claridad, pero no lo estaba viendo en sí mismo. Eso mismo sigue pasando. Muchas personas, hermanos, condenan a otros lo que toleran en su propia vida. Ven la injusticia ajena, la mentira ajena, la traición ajena, pero no quieren mirar su propio corazón cuando Dios los confronta. Hermanos, el pecado de David importa porque muestra que nadie está demasiado alto para caer, ni el llamado, ni el cargo, ni la experiencia, ni los años sirviendo, incluso ni la fama espiritual protegen a un corazón que deja de velar.
el corazón David dejó de velar, dejó de tenerlo o ponerlo en las cosas para las cuales Dios lo tenía preparado o para las cuales Dios lo estaba usando, que era para salvar a su pueblo. Hermanos, David era el rey, pero aquel trono que tenía no lo hizo inmune. David, aún siendo rey, o solo por ser rey, no era inmune a no fallarle al Señor. David les falló. David incluso solo con haber mirado desde ahí, empezó la cadena de pecados que al final terminó en muerte y terminó en juicio para él mismo. David era ungido, pero esa unción no lo autorizaba a pecar. Era amado por Dios, pero ese amor que Dios sentía por él no lo hizo para que Dios pasara por alto su maldad. Al contrario, hermanos, por ser quien era David, el pecado tuvo consecuencias profundas. Allá en Lucas 12:48 nos habla y nos dice que quien tiene mucho o quien tiene más es a quien más se le va a demandar. Quien recibe más es el que más va a recibir, va a tener responsabilidad. Hermanos, el que conoce de Dios no debe usar esa cuestión o esa forma de ser cristiano para confiarse, sino que debemos utilizarlo para temblar y guardarnos del pecado. Hermanos, la diferencia entre David y los otros hombres de la Biblia fue que David fue confrontado y cuando David o cuando Dios confrontó a David, David no siguió ocultando su mentira, ni tampoco la siguió defendiendo, sino que David automáticamente dijo, pequé contra Jehová. Ahí en el 12:13, capítulo de 2 Samuel 12:13, ahí dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y miren automáticamente David o Natán le dice, David también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, esa confesión tan cortita que hizo David, el tan solo decir pequé contra Jehová, esa simple ocasión o esa simple frase nació de un corazón quebrantado. Allá en el Salmo 51 que escribe el mismo rey David, podemos ver lo que dice. 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Las primeras letras del 4 dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto era, hermanos, cuando David había pecado o había caído en este pecado contra Dios al haberse metido o haber vivido con Betsabé y haber hecho morir a Betsabé. Pero miren cómo David, hermanos, allá en el Salmo no pidió que se le hiciese algo porque él había confesado, sino dice que él pidió simplemente limpieza. Tampoco culpó a Betsabé, tampoco culpó al palacio, no culpó al cansancio
por la cual él se había quedado, sino que él reconoció su pecado delante de Dios. Hermanos, ese es el punto donde muchos se pierden. No porque hayan caído significa que no puedan levantarse, sino que, hermanos, cuando le damos lugar al pecado, debemos buscar la manera de humillarnos. Hermanos, así como Dios perdonó a David, Él no eliminó los pecados. David, Dios le, le dio el perdón a David, pero no eliminó las consecuencias. David fue perdonado, hermanos, pero la Biblia relata que su casa quedó marcada por el dolor. Natán le anunció que la espada no se apartaría de su casa. Hermanos, eso enseña que la misericordia de Dios es real, pero que el pecado puede dejar heridas que no desaparecen solo porque una persona llore. Hay decisiones que Dios perdona, pero que aún así dejan consecuencias. Hay desobediencias que hacen perder confianza, que tardan en restaurarse. Asimismo, hay puertas que se abren, que luego cuesta cerrarlas. Hermanos, por eso la Biblia nos dice que no se debe jugar con el pecado, pensando que si le damos lugar a pequeñas cosas que son pecado y pensar que las podemos corregir con simplemente pedir perdón y seguir como si nada, la verdad que Dios dice su palabra que perdona al arrepentido, pero al hombre que sigue pecando y sigue cayendo en el mismo pecado, la verdad que la Biblia relata que tarde o temprano va a obtener consecuencias de las cosas que sembró. Para finalizar, hermanos, el pecado de David confronta a los que creen que pueden esconderse detrás de una historia espiritual. David pensaba que con haber vencido a aquel gigante Goliat, ya no iba a poder caer en ningún pecado. Pero hermanos, el simple hecho de haber vencido a un gigante como el pecado no significa que ya no se pueda caer en pecados más cortitos, como lo fue en esta ocasión de David, una mirada. Para David, el haber escrito salmos no significa que el corazón ya no necesitaba ser vigilante. El haber sido usado por Dios, hermanos, para David, no significaba que se podía descuidar de la carne. El enemigo no siempre ataca por el lado donde todos esperan. A David no lo venció un Goliat, lo venció un deseo que no pudo frenar. A David no lo destruyó Saúl, sino que lo debilitó su falta de dominio. Hermanos, la enseñanza de David es dura, pero también es muy necesaria. Muchas veces, hermanos, el pecado o el peligro más grande no está afuera, sino que está o lo andamos en el corazón cuando permitimos que cuando permitimos o pensamos que nadie nos está mirando. Ignorar algo como la vida de David o el pecado de David no significa que no vayamos a caer en pecado. Incluso el apóstol Pablo allá en Corintios 10:12 nos advierte y dice
que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Asimismo, hermano, por más que nosotros pensemos que estamos aferrados de la mano de Dios, cuidémonos, cuidemos nuestra vida. El apóstol Pablo ya lo dijo. Si nosotros pensamos o estamos pensando que estamos firmes en las cosas del Señor, podemos caer. Por eso dice, el que piensa que estar firme, dice, mire que no caiga. Hermanos, Pablo no, con este versículo no buscaba meter miedo, sino buscaba despertar o busca despertar la humildad en nosotros. Busca que cuando nosotros como cristianos seamos fuertes, no seamos los que presumamos que jamás vamos a caer, sino que seamos de aquellos que reconozcamos la necesidad de Dios en nuestra vida cada día. Hermanos, la historia de David también muestra que el Señor tiene misericordia para cuando nos arrepentimos o cuando una persona se arrepiente verdaderamente. Dios no negó la gravedad del pecado de David, pero tampoco, hermanos, le cerró la puerta al corazón quebrantado. Dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, la historia de David es amplia, pero a causa del tiempo llegaremos hasta este momento y que el Señor nos bendiga. Amén.